El capítulo de esta semana ya estamos bastante adelantados, nos faltan pocos capítulos para terminar el libro. El mensaje final de Dios, lógicamente, ese mensaje es el mensaje de los tres ángeles y nos vamos a centrar en el mensaje del segundo y el tercer ángel, porque es cierto que son unos mensajes importantes y ahí es donde se va a, digamos que en base a esos mensajes es donde se va a desarrollar todo el conflicto. Bueno, antes recordamos siempre cómo contactar con la iglesia a través del WhatsApp o el correo electrónico lasrosasiglesias@gmail.com, ¿vale? O alguna persona que sepáis que, oye, que me gustaría tener el capítulo tal, pues me lo decís y le mandamos el PowerPoint para que lo pueda tener. Bueno, vamos a comenzar con un texto bíblico. El texto bíblico de Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 y 2. Este es un texto que posiblemente, ¿verdad?, conocemos, pero lo vamos a leer. Bueno, Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 y 2. Si alguien lo encuentra, que lo lea. Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Muy bien. Bueno, aquí lo que vamos a destacar es la primera parte del versículo, ¿verdad? Ha caído Babilonia. ¿A qué os suena? ¿A qué otro texto es semejante? ¿Verdad? Es semejante a Apocalipsis capítulo 14, el mensaje del segundo ángel, ¿verdad? Dice, otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Por lo tanto, lo que nos estamos encontrando aquí es el cumplimiento del mensaje, a ver si quiere ahora, el cumplimiento del mensaje del segundo ángel. Además dice que toda la tierra se iluminó con este mensaje. ¿Qué nos quiere decir? Bueno, el mensaje nos dice que va a haber un tiempo en el que, ¿qué va a ocurrir? Se va a introducir corrupción en diferentes denominaciones religiosas y que esas denominaciones religiosas que se van a corromper se va a llamar Babilonia, lógicamente Babilonia espiritual. Aquí ya no hablamos de la literal, la Babilonia literal ya fue destruida en su tiempo, pero estamos hablando de la Babilonia espiritual. ¿Y qué nos dice el mensaje? Que toda esa confederación religiosa llegará un momento que caerá cuando el mensaje ilumine toda la tierra. Muy bien. Bueno, este mensaje se predicó con mucha fuerza en 1844, en el verano, antes de octubre, antes del chasco. Se predicó con muchísima fuerza. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Bueno, describe la terrible condición de muchas religiones que rechazan el mensaje de la verdad. Cuando hablamos de la verdad, hablamos de la palabra de Dios. Y muchos han terminado abandonando la fe. Muchas personas de esas denominaciones, por esta lucha, terminan abandonando la fe. Además, hemos ido viendo en capítulos anteriores que esta historia se ha ido repitiendo constantemente, ¿verdad?, con los reformadores, con muchas personas, que el conflicto se desarrollaba especialmente por la palabra de Dios, porque unos decían que la palabra de Dios no bastaba, sino que también la tradición, los concilios y el Papa, y otros decían que no, solamente la palabra de Dios. Bueno, esto es una advertencia, porque Dios advierte y advierte a su pueblo. El mensaje de los tres ángeles es un mensaje para el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios tiene que predicarlo, lógicamente, pero es una advertencia. El Señor advierte a su pueblo. ¿Y qué ocurrirá? Muchos no harán caso de las advertencias y seguirán pisoteando la ley de Dios. Vemos como hoy en día en el mundo religioso la gran piedra de batalla es si la ley vale o la ley no vale. Casi todo el mundo religioso piensa que la ley ya no sirve porque la ley ya quedó abolida. Algunos dicen que cuando Cristo murió en la cruz, la ley quedó abolida. Pero eso no tiene un fundamento bíblico. O sea, no hay ningún texto en la Biblia que me diga claramente que eso es así. Ellos se agarran a algunos textos
pero que lógicamente no está hablando de la ley de Dios. Está hablando de una serie de leyes ceremoniales, sacrificios, etcétera, etcétera, que eso sí, lógicamente eso no lo vamos a discutir. Pero aquí la batalla está en la ley de Dios. Pero ¿y qué ocurre? Que llegará un momento que cuando esta gente que pisotea la ley de Dios perseguirán a aquellos que no piensan igual. Y qué triste es que muchas veces el ser humano hace eso. El ser humano intenta imponer su voluntad y si hay personas que no piensan igual, pues a veces se les obliga a pensar igual. Bueno, esto habrá una persecución. Vamos a beber un tiempo y lo estamos viendo cada día más que el espiritismo va a suplantar a la verdad bíblica. Hoy en día hay muchísima gente creyente, cristiana, que cree en todas estas cosas del espiritismo, en que los muertos nos pueden hablar, en que nos están advirtiendo, etcétera, etcétera. Va a llegar un momento que el espiritismo va a ser tanto, 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 que va a suplantar a la verdad bíblica. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces pensamos, no, a mí no me va a tocar, yo no voy, yo no. Tengamos cuidado, Satanás es muy astuto y la Biblia dice que intentará engañar, si pudiera, a los escogidos. Bueno, seguimos. La religión será un pretexto para hacer cosas horribles, como ha pasado en el pasado. Hemos visto a lo largo de todo el conflicto de los siglos, de todos los temas anteriores, como que en el nombre de la religión se han hecho cosas horribles. Y hoy hay mucha gente que tiene ese resentimiento de que muchas veces en el nombre de Dios se han hecho barbaridades. Pero las barbaridades las han hecho los hombres. Que eso es lo que mucha gente no le echan la culpa a Dios. La creencia del espiritismo abre las puertas a los demonios seductores y a las doctrinas de demonios, a las falsas doctrinas. Apocalipsis nos dice también claramente que vio salir de la boca del falso profeta y de la bestia 3 espíritus en forma de rana que iban a engañar con señales de demonios, doctrinas de demonios. Esas son las falsas doctrinas que vemos como hoy en día abundan mucho en muchas iglesias. Esto se dejará sentir cada vez más en las iglesias y debemos tener mucho cuidado porque esto, sin nosotros darnos cuenta, puede entrar incluso dentro de nuestras iglesias. Entonces debemos de estar siempre alerta porque vivir el conflicto que estamos viviendo es estar siempre alerta, siempre con Dios, lógicamente, para que Satanás no nos engañe. Bueno, crisis. Esta palabra, ¿verdad? ¿Cuánto nos está sonando? Hoy, por ejemplo, estaba escuchando que decían que ahora también tenemos que tener mucho cuidado porque han habido nuevas cepas de la gripe aviar y pueden ser peligrosas. No hemos pasado el coronavirus, está hablando ya de otra crisis. ¿Cuánto suena esta palabra? Crisis, 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 crisis. Hace poquito la crisis económica, ahora la crisis del coronavirus, la crisis de no sé qué. Constantemente esta palabra nos acompaña. Pero bueno, en el mundo va a venir una crisis más terrible que el coronavirus, que la económica, que la aviar, la peor crisis que jamás hayamos vivido. Y va a ser una crisis tremenda, una crisis que depende de tu decisión en esa crisis, podrás tener la vida eterna o la condenación. Fijaros si va a ser importante esa crisis, porque esa crisis nos jugamos, entre comillas, ¿verdad?, nuestra vida eterna. Los poderes de la tierra, y aquí se van a unir política y religión, se unirán para ir en contra de ¿qué? De los mandamientos de Dios. Muchas veces decimos, no, van a ir en contra de nosotros. No, ellos van a ir en contra de los mandamientos de Dios y después van a ir en contra de aquellos que quieran guardar los mandamientos de Dios. Pero van a ir en contra de los mandamientos de Dios. Porque van a decir, no, que la iglesia tiene potestad de cambiarlos, etcétera. Especialmente nosotros sabemos que la lucha encarnizada va a ser en un mandamiento, que es el mandamiento del día de reposo. Se decretará que todos, absolutamente todos, se conformen a las costumbres de la iglesia por medio de un falso día de adoración. Y mirad, hermanos, a veces Satanás es muy astuto y lo va a hacer de una manera tan sutil, porque va a comenzar, y ya se está diciendo mucho, ¿verdad? Es necesario un día para la familia, es necesario un día donde no se trabaja, es necesario un día, etcétera, etcétera, etcétera.
Y te van a decir, bueno, pues ese día es el día del domingo. Pero bueno, tenemos que tener mucho cuidado porque llegará un tiempo en que aquellos que se nieguen a guardar o a observar el día de domingo como el día de adoración de Dios, serán obligados a someterse, serán castigados por la autoridad civil y serán dignos de ser condenados. Dios exige obediencia a su ley. Por eso te estoy diciendo que esta crisis va a ser tremenda. ¿Por qué? Porque Dios dice, oye, tú si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Y qué ocurre si yo no guardo los mandamientos de Dios y no guardo sus preceptos? Pues que entonces seré objeto de la ira de Dios. Que al final, Apocalipsis me dice, cuidado con la ira de Dios, porque la ira de Dios descenderá, ¿verdad? Y destruirá todos aquellos que no se ciñan a la verdad. Así que, hermanos, por eso hablo de tengamos cuidado porque esta crisis va a ser terrible. Es decir, va a llegar un momento en que nosotros no podemos estar neutrales. O estamos en un sitio o en otro. El mensaje de la Odisea comienza, ojalá fueses frío o caliente, pero como eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Es decir, va a llegar un momento, hermanos, que voy a tener que tomar una decisión. ¿Dónde está mi lealtad? ¿Está con Dios o con Babilonia? Porque yo no puedo decir, bueno, a mí esto ni me va ni me viene, yo me quedo neutral y no pasa nada. No, no. O estoy con Dios o estoy con Babilonia. Es decir, ¿dónde está mi lealtad? ¿Y cómo vamos a ver nuestra lealtad? Por medio de un mandamiento que me va a indicar una acción. Tú tienes que guardar el verdadero día de reposo, es decir, el sábado. El sábado será la prueba de la lealtad a Dios, pues es el punto más atacado por el enemigo. Hoy vemos que hay dos mandamientos atacados constantemente por el enemigo, ¿verdad? Uno de ellos es el del sábado y el otro es el de las imágenes, que bueno, lo han quitado. Es decir, tengamos que tener mucho cuidado, porque va a llegar un momento que mi lealtad va a tener que ser probada. Llegará un momento en que habrá que tomar una decisión. ¿Soy fiel a Dios y a sus mandamientos o sigo lo falso? El falso día de reposo será una señal de obediencia a un poder religioso y político. Mirad, la línea que separa una cosa de otra es una línea muy fina y puede ser borrada porque muchas personas van a pensar que guardando el domingo están haciendo lo que Dios quiere y van a ser sinceras. Yo no digo que no, pero llegará un momento, hermanos, que la lealtad será probada. Muchos guardan el falso día de reposo, es decir, el domingo. ¿Y qué significa cuando yo guardo el domingo con convicción? Es que estoy sometiéndome a los poderes terrenales. Y eso es lo que se llama la marca de la bestia. Y tengamos mucho cuidado, hermano, porque hoy en día se están diciendo tantas cosas. No. La marca de la bestia será precisamente aceptar el domingo como el día de reposo. Otros van a elegir el sello de Dios en la obediencia, el sábado. Por lo tanto, debemos tener muy claro, hermanos, y esto es importantísimo. ¿Qué tengo que tener muy claro? Tengo que tener muy claro que ¿qué es la marca de la bestia? La marca de la bestia no es la vacuna del coronavirus, como se está diciendo. Además, os comento una cosa. El otro día escuché a un obispo diciendo que como la vacuna de Pfizer ha sido creada por unos religiosos, es decir, por los adventistas, que los católicos no se la pongan porque eso es la marca de la bestia. Así que tengamos mucho cuidado. La marca de la bestia no es la vacuna, no es un chip, no es nada. La marca de la bestia, ¿qué es? La aceptación del falso día de reposo. Es decir, yo aceptaría guardar el domingo como falso día de reposo, pero aunque piense que es lo auténtico, ya recibo la marca de la bestia. ¿Y qué es el sello de Dios? El sello de Dios es guardar el sábado, el verdadero día que Dios ha dado a su pueblo. Y va a llegar un momento, hermanos, que me voy a tener que decidir. Y en serio. Hoy en día podemos decir, bueno, hoy en día no pasa nada. Bueno, pero llegará un momento en que tienes que decir, o estoy aquí o estoy aquí. Muy bien. Bueno, el mensaje del tercer ángel. En cada generación Dios ha tenido siervos que han predicado la verdad. Aunque para muchos no sea agradable escuchar esa verdad. Y han perseguido, han torturado, lo hemos visto. Y gracias a la valentía de muchos hombres y mujeres, hoy en día nosotros tenemos este mensaje que dar. Incluso muchos dieron su vida por defender a Dios, por defender la palabra de Dios, quiero decir.
otros fueron prisioneros, otros anduvieron errantes sin rumbo y perseguidos, ¿verdad? Es muy bonito como en Hebreos capítulo 11, que habla de la fe, dice, y muchos andaron desnudos, errantes, en cárceles, etcétera, etcétera, fueron atravesados por lanzas, devorados por leones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuánto de profético tenían esas palabras? Porque por defender la palabra de Dios, muchos han sido perseguidos. Incluso muchos fueron odiados, echados de sus tierras. Pero siempre Dios ha tenido personas que han defendido su palabra y han señalado la maldad del pecado. Porque el pecado es muy, muy peligroso. Así también debe ser predicado el mensaje del tercer ángel, hermanos. Y nos corresponde a nosotros predicar ese mensaje. Llegará el tiempo de hacerlo con muchísimo poder. El Señor realizará una gran obra por medio de sus siervos. Y nosotros tenemos que consagrarnos al Señor cada día para ser instrumentos en sus manos para realizar esta maravillosa obra. Y no tengamos miedo. Otros han sufrido, otros han padecido, pero han hecho la obra y ahora nos corresponde a nosotros. Pero el Señor nos va a cualificar. El Espíritu Santo, hermanos, nos va a ayudar. El texto de Apocalipsis 18 decía que la tierra iba a ser iluminada con ese mensaje. ¿Cómo será iluminada la tierra? La tierra será iluminada mediante la difusión del Espíritu Santo. Es lo que nosotros llamamos la lluvia tardía. La lluvia temprana fue en Pentecostés, la lluvia tardía será cuando se predique con fuerza estos mensajes. Se necesitan siervos de fe y que denuncien los pecados de Babilonia y sean fieles como la brújula al polo, aunque se desplomen los cielos, hermanos. Y esto es así. Bueno, es necesario despertar. En Romanos capítulo 10, versículo 14 dice, ¿cómo van a escuchar? ¿Cómo se van a convertir si nadie les predica? Hay que predicar el evangelio. Hermanos, hoy en día hay muchos hombres y mujeres que no están a favor de las doctrinas de hombres y exigen, así dice Dios. Y Dios tiene gente fiel en todas las denominaciones religiosas. En todas las denominaciones religiosas hay hombres fieles. Yo muchas veces traigo el ejemplo de Elías. Señor, es que yo estoy solo. Y dice, no, tú no estás solo. Todavía hay 7.000 que están ahí, pero que son fieles. Y el Señor tiene gente fiel en todas las denominaciones religiosas. ¿Pero qué ocurre? Bueno, hay muchos ministros populares que, como antiguamente los fariseos, se molestan al ver que muchos dudan de su autoridad. Y estamos viendo como muchos pastores evangélicos están diciendo a la gente, no vayas con los adventistas, no les hagas caso, porque tienen miedo de que su autoridad se vea cuestionada. Bueno, nosotros no cuestionamos nada, solamente, como dijo Lutero, ¿verdad? Si me lo demostréis con la palabra de Dios, perfecto, pero si no me voy a retractar. Estos ministros denuncian el mensaje de la verdad como satánico e incitarán a muchos a que persigan a los que defienden la verdad. Y como yo sé que va a llegar un momento en que todas las denominaciones religiosas se van a unir, pues todos los líderes de todas las denominaciones dirán, cuidado con esta gente que están haciendo la obra de Satanás, porque están diciendo que no hay que guardar esto, hay que guardar lo otro. Entonces, mucha gente querrá perseguirlos. El clero va a hacer esfuerzos por sofocar la luz utilizando todos los medios a su alcance. Y lo hemos visto en el pasado, y ocurrirá también. Muchos defensores de la verdad serán llevados ante los tribunales de justicia, pero no tengamos miedo, porque Jesús nos dijo, en el momento que estéis delante de los tribunales, el Espíritu Santo os dirá lo que tenéis que decir. Así que no hay que tener miedo. Yo sé que muchos hermanos me lo han dicho. Es que a mí me angustia la persecución. Es que yo digo, mira, vive como dijo Jesús, el día a día. Tú ahora preocúpate por tener una comunión con Cristo. Camina con Jesús. Confía en Cristo. Ten fe. Y Él te protegerá. Y él hará lo mejor para cada uno de nosotros. Así que, hermano, hay una cita muy hermosa de la hermana Elena White que dice, no te preocupes por el tiempo de tribulación ni por las persecuciones. Vive el día a día. Vive un día a día con Cristo, hermano, porque nosotros no sabemos lo que nos va a pasar mañana. La profecía nos dice todo lo que va a pasar para que precisamente estemos preparados, ¿vale? Pero ¿qué ocurrirá cuando seamos llevados delante de los tribunales y hablemos guiados por el Espíritu Santo, como le pasó a Esteban, por ejemplo? Dice, a muchos jueces y muchos abogados
se convertirán, hermanos, se convertirán, porque el Espíritu Santo tocará corazones, tocará mentes, y mucha gente que escuche a los siervos de Dios en los tribunales, muchos se unirán a las filas de Cristo. Así la luz llegará a miles de personas que de otra manera no hubiese sido posible que hubiese llegado. El Señor sabe, el Señor hace. Y nosotros debemos de confiar plenamente en el Señor y seguir su voluntad. Rebeldes. Bueno, mucha gente cegada por Satanás se declaran en rebeldía a los que obedezcan a la palabra de Dios. Es decir, cuando tú digas, no, a mí el mandamiento me dice que yo tengo que guardar el sábado, diga, pues tú eres un rebelde, te estás rebelando contra la autoridad, te estás rebelando contra lo establecido. Bueno, que me digan lo que quieran, yo quiero hacer lo que Dios dice. Los padres se pondrán en contra de los hijos. Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, he venido a traer espada, y he venido a poner el esposo contra la esposa, los padres contra los hijos, la nuera contra el yerno, etcétera, etcétera. Y ocurrirá esto, hermanos. Los esposos en contra de las esposas o viceversa. Cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, serán encarcelados, exiliados, y otros serán tratados como gente sin derechos. No tendrán ningún derecho. ¿Por qué? Porque has violado la ley. Y como has violado la ley, no tienes ningún derecho. También está la otra vertiente. A mí, ha habido hermanos que me han dicho, pastor, todo esto no puede pasar. ¿Pero cómo va a pasar todo esto? ¿Cómo va a ocurrir todo esto? Digo, no, la profecía es clara, debemos de confiar en Dios. Yo no sé el tiempo cuándo va a pasar, pero va a pasar. Y ahora nos parece imposible, pero ¿cómo va a pasar todo esto? Bueno, aprendamos de la historia. Pero a medida que el Espíritu Santo se vaya retirando de los hombres, estos serán cada vez más dominados por Satanás. Y Jesús lo expresó claramente. ¿Os acordáis de la parábola que dijo? Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, ¿qué hace? Dice, va y busca a otros, y cuando ve que la casa está limpia y vacía, ¿qué hace? Entran y es peor. Pues esto es lo que va a ocurrir. Si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, Satanás entrará. Pero el Espíritu Santo se irá retirando a medida, y poco a poco se va a ir retirando de muchas personas que han pecado en contra del Espíritu Santo. Muchos que ahora dicen creer el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados, serán objetores de la palabra de Dios. Serán personas que perseguirán, y pueden ser hermanos que están hoy en día en nuestras iglesias. Hombres inteligentes y que gozaron de una gran posición serán instrumentos para que muchos abandonen la fe. El otro día estábamos, nos llegaron unas noticias de Rumanía. Yo no sé si en Cuba esto se ha vivido, pero en Rumanía, en la época del comunismo, había mucha gente que trabajaba para el Partido Comunista y se infiltraba en las iglesias y apuntaban todo lo que había pasado. Bueno, hace no mucho en Rumanía se desclasificaron unos papeles de esta época y vieron que incluso muchas personas que eran del Partido Comunista y que estaban haciendo esta labor eran pastores. ¿De acuerdo? Así que, es decir, que ellos, aunque sepan lo que dice la palabra de Dios, en un momento determinado fueron en contra de las personas que creen en la verdad. Y esto pasará, hermanos. Pasará. Muchas personas que están en nuestras iglesias, y algunos pueden ser líderes de la iglesia, llegará un momento que se opondrán a la verdad y se opondrán a sus hermanos. Hermanos, cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales, estas personas que han estado en la iglesia, apóstatas, serán sus peores enemigos. ¿Y cuáles son los peores enemigos que tiene la iglesia adventista? Personas que han sido adventistas y que por la razón que sea han salido de nuestra iglesia y se dedican a criticar constantemente a la iglesia y a todo lo que hace. Y esto pasará. Bueno, hermanos, nuestra fe va a ser probada. La fe va a ser probada. Se desatará un tiempo de persecución. Esto probará la fe de los siervos de Dios. Hablarán la verdad. Predicarán la palabra sin miedo a las consecuencias.
pero cuando lleguen las dificultades, muchos siervos de Dios desearán haber callado. Estarán rodeados de opositores. Sí, a veces dices, mejor me hubiese callado, pero es que tengo que decirlo. Yo muchas veces cuando hablo con mi madre, yo le digo la verdad y le digo, mira, va a pasar todo esto, le explico las profecías. Y muchas veces le digo, mamá, ¿tú sabes por qué te lo digo? ¿Por qué me lo dices? Digo, porque cuando pase, no me digas, es que tú no me avisaste. Y yo sé que sería mejor no decirle nada, dejarla vivir tranquila, pero tengo que decírselo. Tengo que decírselo para que cuando esto pase diga, ah, pues mira, esto mi hijo me lo estaba diciendo. Ah, pues estoy viendo que está pasando la verdad. Bueno, es normal, muchos se desanimarán, es así. A veces, cuando estás en la lucha constantemente, te desanimas, pero confiamos en Dios. Dice, pero sin embargo, si confían en Dios y no retroceden, porque lo que hablaron no eran palabras humanas, sino era palabra de Dios. Nosotros no nos estamos inventando nada. No es lo que yo opino, no es lo que piensa Juan, no es lo que piensa Mónica, es lo que dice la palabra de Dios. No es mi palabra, es la palabra de Dios. ¿Y qué ocurrirá? Que la verdad se abrirá paso. La verdad, hermanos, siempre va a triunfar. Eso lo sabemos. Como ocurrió en el pasado, de cómo los reformadores, a pesar de toda oposición, hicieron que la verdad se abriera paso. Y fue una bendición para muchas personas. Y lo tuvieron muy difícil. Sí, claro que sí, lo hemos dicho. Algunos murieron, otros en la cárcel. Pero sin embargo, la verdad siempre avanzaba. Porque la verdad se abrirá paso entre el odio y la oposición. Aquellos que reviven la verdad se ven tentados y probados. Sí, hermanos, la tentación, las pruebas, siempre van a estar ahí. Pero Dios envía una verdad presente para la gente que está en peligro. Y nosotros somos los que debemos de hablar esa verdad presente. ¿Y cuál es nuestra verdad presente? Nuestra verdad presente es Cristo viene y Babilonia va a pasar esto. Babilonia va a ser destruida porque Cristo viene. Esa es nuestra verdad presente. Y es lo que debemos de estar predicando. Manda a sus siervos que envíen al mundo la última invitación de misericordia. Porque, hermanos, la misericordia de Dios va a llegar un momento que se va a terminar. La paciencia de Dios va a llegar un momento que se va a terminar. El amor de Dios va a llegar un momento que va a decir, hasta aquí hemos llegado. Y nosotros lo sabemos por las profecías. Los embajadores de Cristo no han de temer las consecuencias. Debemos cumplir con nuestro deber y dejar a Dios los resultados. Hermanos, como han hecho todos antes que nosotros, ¿verdad? Antes que nosotros. Y no hace falta que nos vayamos 400 o 500 años atrás. Hace 50 años aquí en España era muy difícil. En Cuba ha sido muy difícil. En otros países ha sido muy difícil. Pero siempre Dios ha tenido personas, ¿verdad? Que han dicho, venga, por fe, y han predicado el mensaje de la verdad. Hoy muchos siguen enfrentándose al Espíritu Santo, al llamado de Dios, pero mientras haya gracia hay esperanza. Jesús sigue intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Pero hermanos, la gracia se va a terminar. Llegará un día que la gracia se terminará. Mientras hay muchos a favor de Satanás, gobiernos, legisladores, etcétera, etcétera, también hay muchos a favor de Cristo. Así que, hermanos, es el momento de la última advertencia. El movimiento adventista, desde el año 1840 a 1844, fue una manifestación gloriosa del poder de Dios. El mensaje del primer ángel fue llevado a todo el mundo. Este mensaje produjo un despertar a favor de la verdad en muchísimos lugares, igual que produjo la reforma en toda Europa. Todo esto será superado por el gran movimiento final que debe predicar el mensaje del tercer ángel. Esta obra será semejante a la del Pentecostés, la lluvia temprana. Digo semejante, porque será mucho más. Fue la efusión del Espíritu Santo al principio de la iglesia primitiva. Pero la lluvia tardía, la efusión del Espíritu Santo en el tiempo final, hará madurar la cosecha y lo preparará todo para la siega, que será la segunda venida. La obra final del Evangelio, un momentito, no acabará sin una mayor manifestación del Espíritu Santo como al comienzo. Las profecías de la lluvia temprana se volverán a cumplir con la lluvia tardía.
Entonces los siervos de Dios, iluminados y con semblantes resplandecientes, predicarán el evangelio, mis hermanos. Así que el Espíritu de Profecía nos dice constantemente que nuestra más ferviente oración debe ser pedir el Espíritu Santo. Pedirle el Espíritu Santo al Señor, porque el Espíritu Santo será el que nos ayude en la obra final. Bueno, terminamos. La semilla está sembrada. No son las palabras las que convencen a la gente, sino el Espíritu Santo. La semilla brotará y dará frutos. Los argumentos no son válidos, porque ya han sido expuestos. Los argumentos, la gente no quiere argumentos. Los libros, los folletos ya han cumplido su cometido. Yo no digo que no se deba de hacer. No, no. Esto está hablando, lógicamente está hablando en el tiempo final. Ahora, la orden de Dios es repartir libros y folletos como las hojas que se caen de los árboles en otoño. Hay que hacer esa obra, porque hablarán. Pero dice que llegará un momento, ya han cumplido su función. Pronto llegará el momento que gracias al Espíritu Santo la verdad brotará por todos los lados. El Espíritu Santo recordará a muchas personas aquel folleto, aquel libro que se le entregó, aquellas palabras que se le dijeron. Se los recordará. Para muchos hombres y mujeres, ahora indiferentes, el mensaje del tercer ángel será precioso. Porque muchos siervos de Dios predicarán el mensaje de la palabra a pesar de la oposición, a pesar de las amenazas y a pesar de la persecución. Igual que en la Reforma, gracias a muchos la verdad progresó y llegó a nosotros. Así también, gracias a nosotros, la verdad debe progresar y llegar a muchos. Hoy Dios necesita obreros que digan, he aquí, envíame a mí. Y es mi deseo, mis hermanos, que nosotros seamos de esos obreros que digamos, Señor, envíame a mí. A pesar de que yo no sé mucho, a pesar de que yo puedo ser muy tímido, a pesar de que incluso puedo tener preocupación, puedo tener miedo, pero confío plenamente en ti, que tu Santo Espíritu me guíe y me ayude a cumplir la misión. Que el Señor os bendiga y que el Señor os acompañe. No sin antes recordar el contacto y nos vemos. El siguiente tema será ya el tema 40, el tiempo de angustia. Así que el Señor nos bendiga y que el Señor os acompañe.